El 25 de agosto de 1764, en los cielos sobre París, un entusiasta astrónomo llamado Charles Messier buscaba un cometa, escudriñando el oscuro lienzo del cielo nocturno con su telescopio. De repente, sus ojos se posaron sobre un tenue resplandor nebuloso. No parecía una estrella brillante, sino más bien un objeto difuso en el que no se distinguían estrellas individuales. Era tan tenue que al principio pensó que podría ser un cometa. Pero durante las noches siguientes, al estudiarlo con más detalle, descubrió que permanecía fijo en un mismo lugar. No tenía cola como los cometas. Messier lo registró entonces en su famoso catálogo, publicado finalmente en 1781. Ese objeto en el catálogo era M33, la galaxia del Triángulo. El mundo la consideró inicialmente una simple nebulosa. Todos pensaban que era tan solo una gran nube de gas dentro de la Vía Láctea. Pero en el cielo no era menos que un misterio. Durante años fue simplemente un número, M33, uno de los cientos de objetos que figuraban en el catálogo de Messier. Luego llegaron los años 20 del siglo pasado. En el telescopio Hooker de 100 pulgadas del Observatorio Monte Wilson, Edwin Hubble decidió observarla de nuevo. Descubrió en ella estrellas variables cefeidas. Las estrellas variables cefeidas son estrellas que se iluminan y oscurecen a intervalos de tiempo fijos, y son precisamente las más precisas para medir distancias. A partir de sus cálculos, Hubble determinó que no se trataba de una nebulosa local, sino de una galaxia completamente independiente, a 2,74 millones de años luz de nuestro Sol. Desde entonces, la galaxia del Triángulo ha cautivado a los científicos. Es el tercer miembro más grande de nuestro grupo local, después de la Vía Láctea y Andrómeda. Pero eso no significa que sea una galaxia ordinaria. Sus brazos espirales están rotos y fragmentados, como si algún antiguo pintor la hubiera dejado inacabada. No tiene un bulbo central, algo que vemos con frecuencia en otras galaxias. No hay indicio alguno de un agujero negro supermasivo. La proporción de gas respecto a las estrellas está tan desequilibrada que pareciera que esta galaxia todavía está naciendo. Esta galaxia no solo está viva, sino que está cambiando, moviéndose hacia Andrómeda. Quizás dentro de 3 a 5.000 millones de años, estas dos galaxias se fusionarán. Pero hoy en día aún quedan muchas preguntas sobre M33. ¿Es realmente nuestra galaxia vecina o un mundo errante que quedó atrapado en nuestro grupo local? Esta es la historia de la galaxia del Triángulo, esa sombra difusa que nos ha hecho reflexionar durante siglos. Cuando se observa la galaxia del Triángulo por primera vez, da la sensación de que alguien trazó líneas curvas a través del cielo en tonos azules y blancos. No es una espiral perfecta como la Vía Láctea o Andrómeda, pero M33 sigue clasificándose como galaxia espiral. Tiene dos brazos espirales principales, pero están fragmentados en el centro, como si una enorme tormenta hubiera llegado y los hubiera desgarrado. Sin embargo, entre estos brazos espirales fragmentados existen numerosas y masivas regiones H2, donde están naciendo estrellas cientos de veces más masivas que el Sol. Los astrónomos las denominan NGC 604, NGC 595 e AIC 142. Estas enormes regiones H2 son grandes nubes de hidrógeno ionizado donde comienza el proceso de formación estelar. NGC 604 es tan grande que la nebulosa de Orión cabría en su interior, y no solo una vez, sino varias. Es una burbuja de gas de 1500 años, luz de diámetro, repleta de gas ionizado a millones de grados, con decenas de estrellas de tipo O brillando juntas. En las imágenes del Hubble y del James Webb, parece una gigantesca burbuja de color rosa rojizo, como si una segunda galaxia estuviera naciendo desde el interior de esta galaxia. Pero lo más sorprendente de esta galaxia es su estructura. Nuestra Vía Láctea tiene un abultamiento central denso y un agujero negro supermasivo de entre 4 y 6 millones de masas solares. Andrómeda alberga un monstruo gigantesco de unos 100 millones de masas solares en su centro. Pero en el centro de la galaxia del Triángulo no se observa nada parecido. Hasta 2024, todas las observaciones sugieren que o bien no existe ningún agujero negro supermasivo, o su masa es inferior a unas 3.000 masas solares, algo prácticamente insignificante. Esto inquieta a los científicos, porque cuanto más grande es una galaxia, mayor debería ser su agujero negro central. Esta regla se cumple casi en todas partes, excepto en la galaxia del Triángulo. Algunos científicos creen que ese agujero negro nunca llegó a formarse, o que fue expulsado hace mucho tiempo en alguna gran colisión. Ambas posibilidades resultan perturbadoras, y sin embargo, esta galaxia es extraordinaria formando estrellas. Su tasa de formación estelar es de unas 0,45 masas solares por año, algo inferior a la de la Vía Láctea, pero muchas veces superior a la de Andrómeda.
Esto significa que aún conserva grandes reservas de gas, unos 3.200 millones de masas solares de hidrógeno, a partir del cual todavía se formarán estrellas, mientras que nuestra galaxia ya ha consumido aproximadamente la mitad del suyo. La galaxia del Triángulo es aún joven, y esa juventud la hace, en cierto modo, peligrosa, pues se aproxima a Andrómeda a unos 180 km por segundo. En unos 3.000 a 5.000 millones de años, ambas sufrirán una colisión catastrófica, y cuando eso ocurra, todas las estrellas y el gas de la galaxia del Triángulo se fusionarán con Andrómeda. Pero antes de eso, la galaxia del Triángulo nos enseña algo. Nos muestra que las galaxias también tienen temperamentos distintos. Algunas son tranquilas, otras turbulentas, algunas tienen oscuridad reinando en su centro, otras solo tienen luz. Cuando observamos la galaxia del Triángulo desde lejos, aparece como una brillante espiral a 2,74 millones de años luz de distancia. Pero cuando su luz nos alcanza, ya tiene 2,74 millones de años de antigüedad. Es decir, no la vemos como es hoy, sino como era en una época en que nuestros ancestros en la Tierra apenas comenzaban a erguirse. La evolución humana en la Tierra acababa de dar sus primeros pasos. ¿Qué ocurría entonces en la galaxia del Triángulo? Nuevas estrellas nacían en sus brazos espirales. En enormes nebulosas como NGC 604, estrellas gigantes azules entre 200 y 300 veces más masivas que nuestro Sol ardían juntas, y sus rayos ultravioleta calentaban el gas circundante a millones de grados Celsius. La galaxia del Triángulo tiene además otra característica que la distingue completamente de nuestra Vía Láctea. La materia oscura está presente aquí en una cantidad mucho menor. De toda la materia oscura que posee nuestra galaxia, la galaxia del Triángulo tiene apenas un tercio. Esto significa que la atracción gravitacional sobre sus estrellas y su gas es más débil, razón por la cual sus brazos espirales son tan abiertos y difusos, sin una forma definida. En 2023 y 2024, el radiotelescopio ALMA cartografió su centro, y los resultados fueron sorprendentes. La densidad del gas en su núcleo es muy baja, apenas unas 10 masas solares por parsec cúbico. En cambio, en el centro de la Vía Láctea, esta cifra es miles de veces mayor. Esto podría significar que quizás aún no se ha formado un núcleo galáctico en la galaxia del Triángulo, que es todavía una galaxia incompleta que evoluciona lentamente, y tal vez por eso no se observa allí ningún agujero negro supermasivo, y es posible que nunca llegue a formarlo. Además de esto, existen otras posibilidades. Quizás sí existe un agujero negro supermasivo en su centro, pero es muy pequeño y actualmente está inactivo. Algunos científicos consideran que el Triángulo es un ejemplo excepcional, una galaxia de disco puro en la que aún no se ha desarrollado un bulbo central. El telescopio espacial James Webb descubrió 59 nuevos cúmulos estelares en su disco exterior en 2024, con apenas unos 10 millones de años de antigüedad, lo que significa que acaban de formarse. Esto demuestra que la formación estelar en la galaxia del Triángulo sigue siendo muy activa. En los próximos miles de millones de años, este proceso se acelerará aún más, lo que aumentará considerablemente la masa y la densidad de su región central, y entonces, quizás, su núcleo alcance la densidad suficiente para generar un agujero negro. Por ahora, esta galaxia nos está enseñando mucho sobre cómo nuestra Vía Láctea y prácticamente cada galaxia que se forma en este universo evoluciona en sus etapas tempranas. Y en este momento, esta pequeña galaxia vecina nos llama desde la distancia, con un tenue resplandor que brilla cada noche en la constelación del Triángulo. Los científicos han aprendido mucho sobre esta galaxia, pero quizás esta sea la ley del universo. Cuanto más intentamos comprenderlo, más misterioso se vuelve. El caso de la galaxia del Triángulo es bastante similar. Aún hoy, esta galaxia sigue siendo un enigma vivo para los astrónomos. Su masa total es de unos 50.000 millones de masas solares, de las cuales solo entre el 5 y el 10% se ha convertido en materia luminosa, como estrellas, gas y polvo. El resto, más del 90%, es materia oscura. Sin embargo, aún así, representa apenas la mitad de la materia oscura de nuestra Vía Láctea. Esta escasez de materia oscura profundiza aún más sus misterios, como si esta galaxia se hubiera ocultado tras un velo de oscuridad. En 2024, los instrumentos NIRCam y MIRI del telescopio espacial James Webb descubrieron de una sola vez 793 objetos estelares completamente nuevos en su brazo meridional, la mayoría de los cuales se encuentran todavía en fase de protoestrela. Algunos tienen apenas unos pocos cientos de miles de años, y muchos de ellos poseen entre 8 y 30 masas solares. En los próximos millones de años, estas mismas estrellas se convertirán en gigantes azules de tipo O o tipo B. Esto demuestra que el proceso de formación estelar en esta galaxia es extraordinariamente veloz.
Pero cuando miramos hacia su centro, encontramos una contradicción enorme. El centro de esta galaxia es su mayor misterio. En 2023, ALMA y el Very Large Array observaron su núcleo en longitudes de onda de milímetros y centímetros, y los resultados fueron impactantes. No se encontró ninguna fuente de radio rápida, ningún chorro de materia, ni ningún objeto compacto. Que el núcleo de una galaxia tan grande aparezca tan misteriosamente vacío plantea preguntas inevitables. Le ocurrió algo catastrófico a esta galaxia, alguna colisión violenta que distorsionó sus brazos espirales y arrebató toda su masa, incluyendo cualquier agujero negro supermasivo de su centro. Bajo este razonamiento, incluso si existiera un agujero negro supermasivo en su núcleo, su masa no superaría las 3000 masas solares, razón por la cual algunos científicos la llaman la espiral sin agujero negro. El misterio de la ausencia de un agujero negro en esta galaxia puede explicarse de varias maneras. La primera teoría sostiene que quizás la galaxia del Triángulo simplemente nunca necesitó un agujero negro supermasivo, porque ya contaba con tanto gas que las estrellas formadas a partir de él fueron capaces de mantener estable el disco galáctico por sí solas. La segunda teoría propone que hace mucho tiempo, entre 8 y 10.000 millones de años, la galaxia del Triángulo sufrió una colisión violentísima con alguna galaxia mayor y que a causa de ese impacto, su agujero negro central pudo haber sido expulsado. La teoría de los agujeros negros de retroceso ya existe en la ciencia, y la galaxia del Triángulo podría ser la prueba viviente de ello. Al mismo tiempo, esta galaxia se desplaza continuamente hacia Andrómeda a 180 km por segundo. Calculando desde hoy, dentro de entre 3.500 y 4.500 millones de años, ambas se encontrarán frente a frente. Al principio se atraerán con fuerza, desgarrando mutuamente sus brazos espirales. Luego, durante millones de años, continuará una danza gravitacional entre estas dos galaxias, y al final, esta galaxia se fusionará completamente con Andrómeda. Algún tiempo después de esa fusión, nuestra Vía Láctea también se unirá a esa colisión, pues nosotros también nos desplazamos hacia Andrómeda a unos 110 km por segundo. La fusión de las tres galaxias creará una enorme galaxia elíptica que los astrónomos ya han bautizado como Milcomeda. Pero la vida del Triángulo no es tan larga, será absorbida primero. Todas sus estrellas, todo su gas, todas sus historias se fundirán en el seno de Andrómeda, y nosotros, desde la Tierra, ni siquiera podremos ver su último resplandor, porque para entonces nuestro Sol ya se habrá convertido en una gigante roja, y la humanidad habrá desaparecido de la Tierra. Quienes queden habrán emigrado de nuestro planeta, o se habrán establecido en regiones remotas del sistema solar. Si se desea observar esta singular galaxia, habrá que alejarse de la contaminación lumínica de pueblos y ciudades, buscando un cielo completamente despejado. Entonces, en el firmamento, se podrá distinguir la constelación del Triángulo, una tenue mancha luminosa. En esa constelación, aproximadamente 1,5 grados al suroeste entre Alpha Trianguli y Beta Trianguli, una nube ovalada, difusa y tenue, será claramente visible. Aparecerá en torno a la magnitud 6,5, lo que significa que será muy difícil distinguirla a simple vista. Pero en cuanto se usen unos prismáticos de 10-50, la perspectiva cambiará por completo. Hay que dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante 40 o 50 minutos, y luego, con un aumento de entre 30 y 50 veces, se habrá entrado de lleno en esta extraordinaria galaxia. A partir de 2026, el observatorio Vera Rubin volverá a escanear la galaxia del Triángulo cada 3 noches. Durante 10 años, podremos registrar los cambios de brillo de más de 10 millones de sus estrellas. Cada supernova, cada evento de microlente gravitacional, cada nube de gas en rotación. Capturaremos todos sus datos. A mediados de 2026, el James Webb habrá tomado un espectro tridimensional completo de su centro, y quizás entonces obtendremos una respuesta precisa sobre dónde se encuentra exactamente su agujero negro. Tal vez esto también transforme nuestra comprensión científica. Pero al final, esta galaxia también caerá ante el paso del tiempo, y este ciclo continuará en este universo infinito, por un tiempo infinito. Hasta entonces, la galaxia del Triángulo permanece tal como es, viva. ¿Qué pasaría si la Tierra estuviera en el centro de la Vía Láctea? Tenemos la gran fortuna de estar ubicados a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia, en una región tranquila, aislada y relativamente apacible. Pero el centro de la Vía Láctea es mucho más peligroso e imponente, repleto de radiación intensa, fuerzas gravitacionales extremas y profundos misterios. Ese núcleo galáctico no es en absoluto un lugar ideal para la vida humana, y lo sabemos muy bien. ¿Pero qué pasaría si nuestro planeta estuviera en ese centro galáctico?
¿Y si la Tierra terminara allí de alguna manera y lograra sobrevivir? ¿Cómo sería nuestra experiencia? ¿Qué cambios experimentaría la humanidad y quedaríamos atrapados para siempre? Estas son preguntas que surgen naturalmente cuando pensamos en alguna civilización alienígena que habite en el centro de una galaxia. Hoy nos pondremos en su lugar. Así que prepárense, porque en este viaje espacial recorreremos millones y miles de millones de estrellas hasta llegar al corazón de la galaxia. La Vía Láctea, nuestra propia galaxia, contiene unos 100.000 millones de estrellas distribuidas en un área de aproximadamente 100.000 años luz. Es decir, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardarías 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. Esto nos da una idea de la magnitud colosal de nuestra galaxia. Y además, los miles de millones de estrellas, planetas y nubes de gas que la componen no están quietos. Todo este sistema es dinámico y evoluciona constantemente. En conjunto, la Vía Láctea se desplaza por el espacio a unos 2 millones de kilómetros por hora. El Sol también orbita alrededor del centro galáctico y nuestro sistema solar completo, junto con esos miles de millones de estrellas, forma parte de este enorme sistema en movimiento. Lo más fascinante de nuestra galaxia es su forma. La Vía Láctea es una galaxia espiral, lo que significa que tiene la forma de un disco. Posee un gran abultamiento central y brazos en espiral. En esos brazos espirales es donde nacen las nuevas estrellas, donde se concentran la mayor parte del gas y el polvo, lejos de toda la agitación del núcleo. Precisamente en esa región es donde existe nuestro sistema solar, a unos 26.000 años luz del centro galáctico, una distancia verdaderamente enorme. Nuestro sistema solar también orbita el centro galáctico y completar una sola vuelta lleva aproximadamente 230 millones de años. Pensemos en esto. Hace unos 65 millones de años existían los dinosaurios en la Tierra y desde entonces hasta hoy la humanidad ha avanzado enormemente. Sin embargo, en términos de órbita galáctica, nuestro sistema solar aún no ha completado ni una cuarta parte de su recorrido. En realidad, la posición de nuestro sistema solar en la galaxia influye en nuestras vidas de muchas maneras. Por ejemplo, gracias a nuestra ubicación, estamos expuestos a una menor cantidad de radiación cósmica. Los impactos de asteroides y otros objetos también son bastante raros. Y debido a nuestra posición, hoy podemos disfrutar de vistas asombrosas del universo y de la galaxia y explorar el espacio. Tenemos la gran fortuna de poder observar otras galaxias. Nuestra estrella vecina es completamente tranquila. Podemos ver galaxias, nebulosas y cúmulos de galaxias, e incluso imágenes de nuestra propia galaxia. Y todo eso es porque estamos situados en un punto muy especial dentro de ella. Podría decirse que tenemos suerte. Somos afortunados. Pero, ¿qué pasaría si no fuéramos tan afortunados? ¿Y si nuestra Tierra estuviera también en el centro de la galaxia, en el centro de la Vía Láctea? En el centro de la Vía Láctea existe un enorme abultamiento que llamamos el bulbo central, repleto de estrellas. Hay miles de millones de estrellas allí, y justo en medio de esa multitud estelar habita un monstruo gigantesco cuyo tamaño abarca unos 10.000 años luz. El entorno en el centro de la Vía Láctea es extremadamente hostil, tan terrible que hasta el astronauta más valiente temblaría al contemplarlo. Partículas de alta energía e intensos campos magnéticos destruirían por completo nuestra electrónica. Nuestras naves espaciales no funcionarían allí. El intenso campo de radiación reduciría cualquier objeto a cenizas en el camino. Este lugar no es en absoluto adecuado para nuestra frágil vida, y lo sabemos muy bien. Entonces, si nuestra Tierra estuviera cerca del centro galáctico, ese lugar sería completamente diferente al mundo que conocemos hoy. ¿Cómo serían exactamente las condiciones allí? Para entenderlo, comencemos por la radiación. La región central de nuestra Vía Láctea es una de las zonas de radiación más peligrosas que existen. Si la Tierra estuviera allí, aunque esa radiación no eliminara la vida por completo, sin duda la haría extremadamente difícil. Es cierto que nuestra Tierra también contaría con un campo magnético a su alrededor, tal como nos protege ahora de la radiación dañina. ¿Funcionaría ese campo magnético en esas condiciones? La respuesta es no. Sería algo así como intentar protegerse de una tormenta gigantesca con un pequeño paraguas. El campo magnético terrestre no nos protegería en absoluto de la peligrosa radiación que existe allí. Por lo tanto, esas condiciones no serían habitables para los seres humanos. Sin embargo, seguramente existirían algunas criaturas capaces de adaptarse a esas condiciones y evolucionar para sobrevivir en ellas. Hemos visto organismos similares en los entornos más extremos de la Tierra, en zonas de presión extrema, en las profundidades del océano, en el calor extremo de los volcanes y en el frío extremo de los polos. Se han encontrado muchos organismos capaces de mantenerse vivos en condiciones tan extremas.
Pero, ¿y si los seres humanos pudiéramos evolucionar para sobrevivir allí? ¿Para vivir en ese lugar? ¿Qué ocurriría si aprendiéramos a habitar en esas condiciones? Nuestra piel evolucionaría de tal manera que pudiera protegernos de la radiación. Las plantas crecerían de forma algo diferente, porque el cielo siempre estaría iluminado por la luz de miles de millones de estrellas. Evolucionaríamos para vivir allí, pero aún así, las cosas no serían nada fáciles. La radiación intensa seguiría siendo nuestro mayor enemigo, dañando nuestro ADN de forma continua. Ese sería quizás el mayor castigo de vivir en ese lugar. Además, las mutaciones ocurrirían con gran rapidez en nuestro ADN, y eso es lo que más nos aterra como especie, porque con las mutaciones, ¿quién sabe en qué podría convertirse cualquier persona allí? El miedo no vendría solo de los humanos, los animales y las plantas también caerían presa de las mutaciones constantemente, por lo que el cambio sería visible a cada momento. Y estos son solo algunos ejemplos de los casos más extremos. También es posible que se produjeran cambios metabólicos en nuestros cuerpos. Quizás tendríamos que adaptarnos para procesar alimentos y otros recursos con mucha mayor rapidez. Eso podría hacer que nuestros cuerpos crecieran más en tamaño. Las plantas y los animales a nuestro alrededor también se volverían mucho más grandes de lo normal. En la Tierra se han observado muchas criaturas bioluminiscentes que brillan más con mayor radiación. En ese entorno, esas criaturas resplandecerían aún con más intensidad. Imagina caminar de noche por un bosque que brilla en verde y azul gracias a esos seres. Esa experiencia sería asombrosa, pero también profundamente aterradora. Sin embargo, la radiación es solo una de las razones de cambios tan drásticos. Hablemos ahora de otra transformación enorme, la gravedad. En el centro de la Vía Láctea, la gravedad es muy intensa, porque justo en el corazón de la galaxia habita un monstruo colosal, un agujero negro, supermasivo, unas 4 millones de veces más masivo que nuestro Sol, llamado Sagitario A. Ese sería nuestro vecino. Impresionante. Nuestro mayor temor sería si podría engullirnos o si quedaríamos aplastados por su gravedad. Si tuviéramos suerte, nada de eso ocurriría. Pero no pensemos que el desastre estaría conjurado. La gravedad del agujero negro seguiría desencadenando terremotos y erupciones volcánicas en la Tierra. Nada permanecería estable. Ninguna construcción permanente podría resistir, y probablemente necesitaríamos construir estaciones flotantes para vivir o edificios capaces de soportar terremotos de enorme magnitud. En la práctica, tendríamos que enfrentarnos a desastres cada día, esquivar marejadas, afrontar tormentas, competir con la naturaleza a cada instante solo por sobrevivir. Y lo peor de todo es que si quisieras abandonar ese planeta, lo sentimos, pero no podrías. Quedarías atrapado para siempre, porque lanzar cohetes bajo una gravedad tan intensa no sería nada sencillo, y además, nuestra electrónica dejaría de funcionar bajo esa radiación extrema. Aquí, la gravedad no solo afectaría a los objetos. Según la teoría de la relatividad de Einstein, debido a una gravedad tan intensa, el flujo del tiempo también sería más lento. Esto significa que vivir cerca del centro galáctico haría que los habitantes de la Tierra envejecieran más despacio en comparación con quienes viven lejos de él. Un solo año pasado en la Tierra, en el centro galáctico, podría equivaler a miles de años en algún otro planeta distante, muy similar a lo que se nos muestra en la película Interstellar. Además, el centro galáctico de la Vía Láctea es un lugar agitado donde siempre está ocurriendo algo. Veríamos estrellas, planetas y otros cuerpos celestes moviéndose a nuestro alrededor a gran velocidad constantemente. Las posiciones de las estrellas en el cielo parecerían cambiar rápidamente, lo que también significa que no podríamos orientarnos en el espacio. Por un lado, estaríamos rodeados de miles de millones de estrellas, y todas ellas viajarían también a gran velocidad, por lo que no tendríamos ninguna referencia estable para navegar. Además, el GPS tampoco sería confiable debido a las intensas fuerzas gravitacionales y la radiación, lo que significa que incluso si te perdieras en el espacio, no tendrías ninguna herramienta para orientarte. Y si te perdieras en un bosque denso en la Tierra, solo los propios animales del bosque podrían encontrarte. Lo que ya es aterrador podría volverse aún más aterrador allí. Pero veamos ahora algunas vistas asombrosas que podríamos contemplar viviendo allí. En el centro galáctico estaríamos rodeados de numerosas nubes moleculares donde nacen las estrellas, y observar esas regiones sería extraordinario en sí mismo. Además, tendríamos vistas espectaculares de la nebulosa de Orión, la nebulosa del Águila y muchas más. Para cualquier amante del espacio, aquello no sería menos que el paraíso. Pero si ponemos todo esto junto, nuestro mundo en el centro galáctico sería completamente diferente. Habría paisajes que nunca hemos visto hasta hoy. Aún así, este recorrido ha sido fascinante para comprender que el lugar donde nos encontramos ahora mismo no es menos que un paraíso.
más allá de la tenue luz de nuestro Sol se esconde un mundo profundamente misterioso. Más allá del último planeta de nuestro sistema solar e incluso más allá del enigmático mundo de la nube de Oort, en este espacio oscuro, infinito y lleno de misterios, existe un lugar al que siempre hemos soñado con llegar. Pero quizás, por ahora, alcanzarlo representa un enorme desafío para la civilización humana. Alpha Centauri, nuestro sistema estelar más cercano, es una luz brillante que ofrece esperanza en el cielo nocturno. La esperanza de que quizás no estamos solos en este universo, y la esperanza de que si algún día la Tierra deja de ser habitable, este sistema estelar podría convertirse en nuestro nuevo hogar. Pero junto con esa esperanza existe también una distancia inquietante. ¿Qué es lo que hace que llegar allí parezca casi imposible? Y si alguna vez logramos combinar nuestra voluntad y tecnología para cruzar esta larga distancia interestelar, ¿qué encontraremos? ¿Un nuevo mundo o una nueva decepción que nos recuerde cuán pequeños somos ante el universo? Prepárense para un viaje sorprendente hacia Alpha Centauri, porque vamos a desentrañar muchos de sus misterios. Este viaje será maravilloso, parecerá imposible, y nos confrontará con una verdad que podría hacernos reflexionar sobre nuestro universo y nuestra propia existencia. Las estrellas nos llaman, pero también nos advierten que el camino hacia ellas está envuelto en oscuridad. Alpha Centauri no es solo una estrella, sino un sistema lleno de complejidades y sorpresas. Está compuesto por 3 grandes cuerpos celestes. Alpha Centauri A es una estrella muy similar a nuestro propio Sol y se conoce oficialmente como Rigil Kentaurus. La segunda estrella del sistema es Alpha Centauri B, también llamada Toliman. Y por último está Alpha Centauri C, envuelta en misterio, conocida también como Próxima Centauri, una enana roja que orbita alrededor de las otras dos a una distancia de aproximadamente 0,2 años luz, una estrella solitaria que vaga en el extremo más lejano de su familia estelar. Próxima Centauri guarda un secreto, un planeta llamado Próxima B, descubierto en 2016. Este exoplaneta rocoso orbita muy cerca de su estrella, a tan solo 0,049 unidades astronómicas. Y aún así, se encuentra dentro de la zona habitable de Próxima Centauri. ¿Podría ser este un segundo hogar para la civilización humana? ¿Es posible? ¿O existen condiciones que mantendrán a este planeta para siempre en la oscuridad del misterio? Próxima B es también el exoplaneta conocido más cercano a nosotros, a tan solo 4.246 años luz de distancia. En términos cósmicos, eso parece bastante cerca, pero esa cercanía equivale a 40 billones de kilómetros. Una distancia tan inmensa que la luz, lo más veloz que existe en el universo, tarda 4-3 años en recorrerla. Para los seres humanos, que existimos en este universo apenas un instante y dependemos de naves lentas, este desafío se vuelve aún más colosal. Llegar a Próxima B no es simplemente un viaje, es apostar contra lo imposible. ¿Por qué entonces soñamos con Próxima B? Quizás porque es un misterio que espera ser resuelto, una pieza del rompecabezas que encaja perfectamente en la gran narrativa de nuestra existencia. Pero antes de pisar ese terreno desconocido, debemos enfrentar una realidad dura, una realidad que nos plantea preguntas que quizás tememos responder. El abismo entre las estrellas es difícil de comprender. La distancia hasta Próxima Centauri equivale a 266,000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y a unos 103 millones de veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La Voyager 1, la nave interestelar más rápida lanzada por la humanidad, tardaría 75,000 años en llegar allí. En 75,000 años, nuestra civilización quizás se habría convertido en polvo, o habríamos olvidado hace mucho que alguna vez lanzamos sondas llamadas Voyager. La extraordinaria Parker Solar Probe, que viaja a 700,000 kilómetros por hora en su punto más cercano al Sol, también tardaría 6,500 años en completar ese viaje. Estas cifras no solo son abrumadoras, nos recuerdan que, en términos tecnológicos, todavía nos encontramos en una etapa muy temprana de desarrollo. Llegar a Alpha Centauri no es un desafío sencillo. Sería un viaje que exigiría superar los límites de la física, la ingeniería y la imaginación humana, y trascenderlos por completo. Y aún así, cuando contemplamos este universo infinito, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos destinados a cruzarlo o guarda el universo secretos que quizás no deberíamos descubrir? En 1905, Albert Einstein, con su teoría especial de la relatividad, transformó nuestra comprensión de la realidad. Entre los grandes misterios de esa teoría había una verdad amarga pero clara.
Ningún objeto con masa puede superar la velocidad de la luz. Esto no es una simple sugerencia, es una regla cósmica que no puede romperse, grabada para siempre en el tejido del espacio-tiempo. Cuando un objeto acelera, su energía se convierte en masa. Cuanto más rápido va, más pesado se vuelve. Llega un punto en el que necesitaría energía infinita para ir más rápido. Imaginemos que un astronauta alcanza el 99,9% de la velocidad de la luz. Su masa de 80 kilogramos aumentaría hasta casi 2 toneladas. Cuanto más nos acercamos al límite cósmico de velocidad, mayor es el desafío para seguir acelerando. Cruzar la velocidad de la luz es como intentar saltar un muro infinitamente alto. Ninguna fuerza, ninguna potencia puede llevarnos al otro lado. Incluso si alcanzáramos la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri seguiría tardando unos 4,3 años. Pero eso es el mejor escenario posible. Un sueño que parece casi imposible debido a los enormes requisitos de energía y a las leyes de la física. Alcanzar tales velocidades no es solo un desafío tecnológico, es una batalla contra los principios fundamentales de la realidad, una batalla que tampoco podemos ganar. Un rayo de esperanza, la dilatación del tiempo. Y sin embargo, este universo está lleno de paradojas. Cuando una nave espacial viaja cerca de la velocidad de la luz, ocurre un fenómeno extraordinario, la dilatación del tiempo. Para la tripulación de una nave que viaja hacia Próxima Centauri a velocidad relativista, el tiempo fluye más lento. Para un observador en la Tierra, ese viaje podría parecer décadas o siglos. Pero para los viajeros dentro de la nave, se sentirá como apenas unos pocos años. La dilatación del tiempo no es solo una compresión subjetiva. Imaginemos una nave que alcanza el 95% de la velocidad de la luz. Para un observador en la Tierra, recorrer los 4,246 años luz que nos separan de Próxima Centauri tomaría unos 4,47 años. Pero para la tripulación, debido a la dilatación del tiempo, ese viaje se sentiría como apenas 1,39 años. Cuanto más rápido viaja la nave, mayor es esa diferencia. Si una nave viajara al 99,9% de la velocidad de la luz, la tripulación experimentaría un año de viaje en tan solo 2 semanas. Y si la velocidad llegara al 99,999%, un viaje de miles de años luz quedaría reducido para la tripulación a unas pocas décadas, o incluso menos. Este fenómeno plantea una pregunta profunda. ¿Podría el viaje relativista abrir el camino a la exploración interestelar? Quizás. Pero la dilatación del tiempo no es un milagro. La energía necesaria para alcanzar tales velocidades también es inimaginable, y los peligros, como las colisiones con partículas de alta energía, la radiación letal y las interacciones destructivas con la materia interestelar, siguen siendo enormes. A esas velocidades, incluso una fina capa de gas interestelar se convertiría en plasma mortal. El espacio vacío, que normalmente parece una región tranquila y completamente despejada, se transformaría en un campo de batalla invisible, uno en el que ninguna nave ha sobrevivido hasta ahora. La dilatación del tiempo promete acercarnos a estrellas lejanas, pero trae consigo barreras profundas y misteriosas. Los límites de la dilatación del tiempo, como hemos visto, acercar una masa a la velocidad de la luz requeriría prácticamente energía infinita. Hasta ahora no se ha encontrado ningún sistema de propulsión capaz de hacer esto posible, y aunque ese problema energético se resolviera de algún modo, una nave que viajara cerca de la velocidad de la luz descubriría que el espacio se convierte en un lugar extremadamente peligroso. El espacio no está vacío. En realidad está lleno de innumerables átomos errantes que a veces se agrupan en formas complejas como nubes de gas y polvo, galaxias, estrellas y planetas, y otras veces vagan solos por este universo infinito como átomos individuales. La probabilidad de una colisión entre dos átomos de hidrógeno en un centímetro cúbico de espacio es una cosa. La certeza de un enorme flujo de partículas impactando una nave espacial durante su viaje es algo completamente diferente. A bajas velocidades, las partículas son inofensivas, pero con la aceleración caen peligrosamente como proyectiles y radiación ionizante altamente penetrante que puede dañar gravemente una nave. Y para la tripulación que vive dentro, la atmósfera se vuelve extremadamente radiactiva. Las partículas que viajan muy cerca de la velocidad de la luz adquieren tanta energía que se convierten en una amenaza para cualquier forma de vida. A tales velocidades, atravesar incluso una nebulosa muy tenue podría destruir la nave por completo. Desconexión social y temporal. Un futuro solitario. Incluso si superamos todos los desafíos técnicos, quedaría un problema imposible de resolver. La dilatación del tiempo tendría un efecto devastador sobre la relación entre la nave y el planeta de origen. Para la tripulación a bordo de una nave relativista, el tiempo se ralentizaría drásticamente,
pero en la Tierra el reloj seguiría avanzando a su ritmo habitual. Lo que para la tripulación se sentiría como apenas 11 años, se convertiría en millones o miles de millones de años en la Tierra para quienes quedaron atrás. Esta dura verdad nos plantea un dilema existencial. Los astronautas que emprendieran semejante viaje tendrían que dejar atrás para siempre su mundo, su familia, sus amigos e incluso su cultura, y al regresar, la Tierra estaría completamente transformada, o quizás ya no sería habitable. La sociedad que dejaron se habría perdido en las arenas del tiempo, o se habría transformado en algo irreconocible, o habría desaparecido por completo. La nave, en lugar de ser un medio de exploración, se convertiría en un pequeño mundo solitario, errando a través del tiempo y el espacio. Este tipo de aislamiento temporal también se refleja en conceptos de ficción como la Federación Unida de Planetas de Star Trek. La sincronización cultural y tecnológica necesaria para el comercio y la cooperación se desmoronaría por completo. ¿Tendría alguna empresa comercial la motivación para enviar carga en un viaje que jamás volvería a tener conexión con quien la envió? Semejante travesía no sería un negocio, sino una carga sin dueño y sin destino. Bajo las leyes de la relatividad einsteiniana, cualquier nave que emprendiera tales viajes se convertiría esencialmente en un mundo autosuficiente, completamente desconectado de su origen y sin rumbo definido. ¿Valdría la pena semejante sacrificio? Esta triste conclusión encaja perfectamente con la famosa paradoja de Enrico Fermi. Si existen civilizaciones avanzadas, ¿por qué aún no las hemos encontrado? Quizás la respuesta no es que no existan, sino que residen las crueles barreras impuestas por las leyes de este universo. La dilatación del tiempo nos presenta una verdad implacable. Aunque crucemos esas barreras, para la tripulación de una nave relativista, el tiempo en su planeta natal seguirá fluyendo a su ritmo habitual. Las generaciones pasarán, las civilizaciones surgirán y caerán. Para cuando la tripulación regrese, su mundo habrá cambiado por completo, o quizás habrá desaparecido para siempre. ¿Cuál sería entonces el propósito de semejante viaje? Una misión a Alpha Centauri no se trata solo de cruzar el espacio físico, rompería los lazos del tiempo y la memoria que nos unen a la humanidad, que nos hacen humanos. La paradoja de Fermi nos plantea una pregunta aterradora y profunda. Si existen civilizaciones avanzadas, ¿por qué no las hemos encontrado aún? Quizás la respuesta se esconde en las propias limitaciones que enfrentamos. Las distancias entre las estrellas no son simples medidas del espacio, son fortalezas de aislamiento, barreras creadas por la naturaleza que casi nadie se atrevería a romper. Estas barreras quizás confinan a cada civilización a su propio rincón celestial, donde los sueños de expansión interestelar arden y finalmente se apagan como una llama que se debilita. Alpha Centauri, a pesar de ser nuestra vecina más cercana, sigue siendo un sueño reservado para quienes poseen un coraje extraordinario y están dispuestos a sacrificarlo todo. ¿El hecho de no haber encontrado visitantes revela el fracaso de otras civilizaciones? ¿O es una advertencia aún más profunda de que realmente estamos completamente solos en esta oscuridad infinita? Sin embargo, donde los humanos no pueden llegar, quizás las máquinas sí pueden lograrlo. El futuro de la exploración interestelar podría estar en manos de sondas robóticas, maravillas miniaturizadas capaces de viajar a fracciones de la velocidad de la luz. Conceptos como las sondas de von Neumann, capaces de autorreplicarse y colonizar, podrían extender la esencia de la humanidad hacia las estrellas. O quizás velas de luz, impulsadas por haces de luz concentrada, sondas ligeras que podrían acelerarse hasta el 20% de la velocidad de la luz y alcanzar Alpha Centauri en apenas unos 21 años. Estas soluciones no son ciencia ficción, están bastante cerca de nuestra realidad. El camino seguirá siendo difícil y los obstáculos enormes, pero la humanidad jamás ha retrocedido ante lo imposible. ¿Enviarán estas máquinas algún día secretos que ni siquiera hemos imaginado? Alpha Centauri ha sido siempre un enigma, un misterio en el límite del alcance humano. Nos inspira a buscar nuevos mundos, pero al mismo tiempo nos recuerda nuestras limitaciones. Ya sea que lleguemos en un siglo, en un milenio o nunca, este sueño seguirá inspirando a la humanidad a mirar al cielo, a hacer preguntas y a seguir adelante. Al final, el viaje hacia las estrellas no se trata solo de exploración. Se trata de enfrentarse a un universo infinito y desconocido y encontrar sentido en ese mismo intento. ¿Estamos destinados a permanecer en la ignorancia? ¿O algún día nos conectaremos con esas estrellas? Pase lo que pase, este misterio permanecerá.